¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros para poder darle una mirada a lo que ha ocurrido en nuestro país en las últimas semanas: política, salud, economía y especialmente ver la situación de las pymes, qué ha ocurrido con la pequeña y la mediana empresa, cuáles son las perspectivas a futuro, cuáles son los problemas que hoy día enfrentan. Ya es parte de este webinar que realizamos con CFC Capital y su título lo dice: ¿cuál es el escenario económico de las pymes en medio de las nuevas turbulencias? Y también, ¿qué nos depara el futuro más inmediato? Los invito desde ya a que usen nuestro chat para que envíen sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y ojalá poder ir respondiendo todas esas consultas junto al economista Alejandro Alarcón, director de CFC Capital, que está hoy conmigo para poder ir conversando, analizando y dando una mirada a la realidad que está viviendo hoy día Chile. Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes, Gabriela. Un gusto estar nuevamente contigo para poder intentar dar una visión del futuro, que es lo que nos importa a todos. El futuro es muy importante. Yo quería decir unas breves palabras y me quedé pensando Adelante. en el eslogan y la marca, creando capacidad de crecer. El crecimiento es lo más importante. Yo creo que todos quieren crecer, las compañías. Bueno, deberían empezar por la familia, las compañías, los espacios. La teoría económica resolvió eso y nos ha dado las bases, los fundamentos para poder crecer. Y la dio Robert Solow, el gran economista, premio Nobel. Y eh, él tiene 96 años, es increíble. Tiene 96 años y todavía está activo. ¿Ah? Entonces, yo quería dejar la reflexión del crecimiento. El crecimiento lo da la inversión y lo da la productividad, que son clave en cualquier tipo de empresas. Cualquier tipo de empresas, en países es importante, en empresas, en todos. Creo que esas bases, que son unos modelos medios matemáticos, pero que son muy asertivos y han predicho muy bien la realidad. Así que yo quiero partir con eso antes que nada y que no nos separemos de eso, del crecimiento. Hay gente que ha puesto en duda el crecimiento, diciendo que no es importante. Es muy importante. El gran economista Madison publicó las series de tiempo más largas, una serie de tiempo del Producto Interno Bruto Mundial, por ejemplo, desde el año cero. Y lo que vemos desde el año cero hasta la revolución industrial, que se marca como el inicio del capitalismo en 1822, fue plano, flat, casi cero. Y ahí saltó. Y ahora está saltando nuevo por la revolución, la segunda revolución industrial que le llaman, que es la revolución digital. Así que lo que buscamos siempre es más bienestar para nuestras familias, más crecimiento para nuestras familias, más oportunidades para las pymes y mayor capacidad de sostener eso en el tiempo con más recursos. Y eso es lo que pretende la compañía en la cual estoy en el directorio, darle la posibilidad, la oportunidad a todas las pymes, a todos los que llegan y se contactan con nosotros, de tener la posibilidad de crecer y, por cierto, progresar. Nos escriben desde Arica, desde Puerto Montt, desde Santiago, se están conectando de distintos lugares del país y encuentro súper interesante, Alejandro, comenzar a darle una mirada a lo que estamos viviendo hoy día en Chile. Tuvimos un 2020 súper complejo, eso ya lo sabemos todo. Sin embargo, hoy también estamos viviendo una etapa de mucha incertidumbre. Quería, en primer lugar, que nos dieras una mirada a la coyuntura económica actual. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo en nuestro país, que se cruza muchas veces con lo que pasa en el Congreso, con decisiones que se están discutiendo hoy mismo? Por ejemplo, el retiro, el tercer retiro del 10%, impuesto a los súper ricos, entre otras cosas? Tu mirada entonces, y cómo la pyme puede observar lo que está ocurriendo y qué análisis podría hacer de lo que pasa. Bueno, el año pasado escribimos sobre eso, en varias entrevistas me referí y dije que nosotros teníamos dos situaciones que nos podían detener el proceso de recuperación. Una es, sin duda, la pandemia, que ha tenido la segunda o la tercera ola, ya me pierdo con las olas, ¿no es cierto? Y básicamente eso ocurre por las restricciones.
En la economía tenemos los sectores presenciales y no presenciales. Solo se salva las plataformas digitales. Yo estoy en compañías que usamos plataformas digitales y hemos pasado viola con eso, pero hay grandes sectores de la economía, el comercio, la industria, la manufactura, sector servicio en general, que requieren la presencialidad. Yo todavía no sé de nadie que haya construido un edificio a través de un computador o en internet. No existe Mm. eso. Necesitamos que los ladrillos se peguen juntos, necesitamos construir. Por lo tanto, esa es una de los cruces de camino que yo he llamado en publicaciones, pero tenemos otro, que es la política. Y voy a ser bien preciso, la estabilidad política. Chile en este momento tiene una enfermedad que se llama inestabilidad política. Yo creo, en discusiones que he tenido, en cálculos, que la inestabilidad política puede ser peor que la pandemia. La pandemia, yo creo que vamos de salida, estoy convencido, tenemos que tener paciencia, tenemos que cuidarnos, pero vamos de salida porque está la vacuna y porque lo han demostrado aquel segmento de edad que son los más viejos, ¿no es cierto? La gente de más de 60 años ya dejó de presionar el sistema de salud y por lo tanto vamos de salida ahí. En lo que no vamos de salida es la inestabilidad política y por lo tanto podemos elaborar más, pero yo creo que los políticos están en deuda con el país, están en deuda, tienen un apoyo muy bajo en las encuestas, 3%. ¿No es cierto? Siempre se habla de lo poco que se apoya al presidente de la República, que es lo que es cierto, se ha tornado muy impopular. Pero el Parlamento, que es otro poder de la República, está peor y es innegable no señalar eso. Y sigue en esa situación porque no le llegan las soluciones a la gente. Mm. No llegan soluciones a la gente, por una parte, por lo que está ocurriendo y decisiones que se toman desde el Ejecutivo y lo que tú estás comentando, Alejandro, lo que pasa en el Parlamento con proyectos que se llevan adelante. Sin embargo, antes de ir a ese punto, me gustaría que dieras una mirada de lo que significó el 2020 para las pymes. Muchos están conectados hasta ahora, se están preguntando qué pasó conmigo y qué puedo hacer de aquí en adelante. Bueno, el 2020 fue muy duro para las pymes porque el PIB del país cayó cercano al 6%, que es una caída horrorosa. Hemos tenido caídas mayores en el pasado, en otras crisis, pero esta yo creo que se extendió en forma muy potente, porque las pymes viven del contacto directo, viven de las ventas. La gran cantidad de pymes que están en la gastronomía, la gran cantidad de pymes que están en la hotelería, la gran cantidad de pymes que están en el comercio, la gran cantidad de pymes que dependen del contacto. Entonces, la enfermedad cerró la presencialidad y por lo tanto tuvieron un impacto enorme. Y los subsidios, sobre todo los subsidios a sectores medianos y pequeños, no fueron suficientes. Esa es la verdad. Logramos, yo creo, con los subsidios que obtuvimos para proteger al empleo, como se llamó, con los subsidios que se le dieron a la familia. Y la verdad es que ahí hay que ser muy precisos. Se han dado subsidios por unos 30.000 millones de dólares, que es una cantidad impresionante. Yo creo que se necesita más, sobre todo subsidio al mercado laboral de las pymes, que es un gran contratador. Nosotros tenemos un problema grave. El mercado laboral es el mercado más afectado de la economía y requiere de apoyo a la contratación, requiere de apoyo a la gente, requiere subsidio para que la gente vuelva a comprar, requiere subsidio para que la gente esté tranquila y alejar la incertidumbre. Por lo tanto, eso está pendiente y pese a lo que se ha gastado. Yo te voy a decir un cálculo, Gabriela, que he afinado. Nosotros hemos gastado como país unos 30.000 millones de dólares en subsidios, en todos los tipos de subsidios que conocemos, ¿Mm? incluyendo los subsidios que se dan para proteger el empleo. Pero hay 55.000 millones de dólares que van a quedar pendientes de pago si se aprueba el tercer retiro, que nadie sabe cómo se van a pagar. Esos son más de 80.000 dólares de apoyo fiscal que tiene que venir porque el impacto del gasto fiscal es intertemporal. Y por lo tanto vamos a tener que hacernos cargo de eso como país. ¿Esto es El pan para hoy, presupuesto hambre para mañana? es pan para hoy, hambre para mañana, pero en números. Los economistas nos gustan los números. Tenemos 80.000 dólares que tenemos que ver cómo los vamos a financiar. 80.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y el presupuesto de la nación
son 70.000 millones de dólares. Es decir, hemos más que gastado todo el presupuesto de un año. Esa es una pregunta que hay que contestar, porque hay muchos sectores que dicen que hay que dar ayuda social, que estoy de acuerdo, que dicen que hay que financiar bienes públicos, que estoy de acuerdo, pero nadie dice profundamente cómo se financian esos bienes públicos. Yo creo que ese es un pendiente, y un pendiente que tiene fundamentalmente el Parlamento. El Parlamento se tiene que hacer responsable de estos anuncios sociales si no nos dicen cómo se van a financiar en los próximos años esos 80.000 millones de dólares que están pendientes de pago. Tú entregabas, Alejandro, una palabra clave, el tema del empleo. El empleo de calidad, se está entregando empleo de calidad y el otro punto que ha crecido muchísimo en los últimos meses es el empleo informal, que es súper peligroso. Bueno, ese es el kit del asunto. Yo creo que el mercado laboral ha sido el más afectado en esta pandemia, más esta crisis política. Son las dos cosas, pandemia más crisis política. Y el empleo de calidad no está creciendo. El empleo de calidad solo viene cuando un país tiene suficiente inversión. ¿Por qué es importante el empleo de calidad? Porque el empleo de calidad es el que sostiene el consumo en forma permanente. Eso es lo que genera actividad permanente, eso es lo que genera bienestar en la familia. Y además, el empleo de calidad genera ingresos mejores. Y ahí hemos recibido la cifra de la Universidad de Chile hoy día, más de 11% de desempleo. Esa cifra es engañosa, porque está ¿Por también, qué? porque el informal está metido ahí. O sea, consideramos empleo informal como disminuyendo la tasa de desempleo. No es así, porque el empleo informal típicamente es de baja calidad, que quiere decir que es en promedio mucho más bajo que el trabajo contratado de calidad. Eso está medido estadísticamente. La mitad o un tercio en promedio no tiene apoyo social, Mm. no tiene seguridad social detrás, y tercero, es extremadamente volátil. Por lo tanto, esa es una de las cosas que tiene que volver en Chile. La inversión para que haya empleo de calidad y para que haya consumo estable en el tiempo y las familias puedan progresar y recuperar lo perdido. Un dato, el año pasado la inversión cayó un 12%, 12%. Y este año no lo vamos a recuperar. El Banco Central ha indicado una cifra cercana al 9% de crecimiento este año. Yo creo que es extraordinariamente optimista, porque los cálculos a mí me dan que el tema político es más dañino que la pandemia y por lo tanto probablemente la inversión crezca menos. Por lo tanto, para que haya impacto en el mercado laboral, en empleo de calidad, tiene que crecer la inversión. Y mientras tanto, van a estar los operadores intermedios como nosotros, tratando de apoyar a aquellos que tienen fe en el futuro, que quieren actividad, que quieren financiamiento y que van a poder salir adelante, estoy seguro, con mucho esfuerzo. Ya vamos a hablar de cuáles son esos apoyos, de qué tipo, cómo operan, pero antes tú hablabas, Alejandro, de la entrega de recursos. ¿De dónde salen esos recursos? Muy buena pregunta. Los recursos, los recursos técnicamente deberían venir solo de impuestos, pero cuando se gasta, se gasta y no se generan recursos, no se generan impuestos, aparece un diferencial que le puede pasar a una familia, le puede pasar a una empresa, le puede pasar a un país que necesita acreedores que llenen el gap. En los países se llenan con deuda pública, o sea, se emiten bonos, ¿no es cierto?, que compran inversionistas extranjeros y que permiten financiar la diferencia. Eso tiene un límite. No existe en ningún país del mundo la posibilidad de, en forma permanente, estar financiado con deuda pública. Y existe un ejercicio famoso, que es cuando permanentemente la tasa de crecimiento de la deuda es mayor que los intereses. Mm. Eso genera lo que se llama como un ejercicio de Ponzi o un esquema de Ponzi que finalmente termina por quebrar a cualquiera, incluyendo a los países. Argentina ha sido presa de un ejercicio, un esquema de Ponzi. Por lo tanto, los acreedores huyen y nadie te quiere prestar los recursos. Y por lo tanto, el financiamiento se empieza a apretar. Eso lo conocen muy bien las pymes. Las pymes tienen que acercarse porque sus ingresos han caído por la recesión y por lo tanto necesitan que alguien les preste la plata en forma transitoria para después demostrar que van a poder devolver eso con creces, pero siempre estando en un ejercicio que los acreedores no desconfíen. En Chile,
cuando tenemos recesiones, los acreedores inmediatamente se tornan muy desconfiados, porque le tienen miedo al riesgo, tienen miedo a que no se pague. Por lo tanto, lo que tienen que hacer las empresas, sobre todo las medianas, es acercarse a aquellos que le guiñan los ojos y no los que le dan la espalda. Invitamos a los que se han sumado a nuestro webinar a que envíen sus preguntas, sus comentarios, sus dudas a nuestro chat que está aquí. Me quedo con una frase que pronunciaste recién, Alejandro. Prestar recursos. ¿Qué pasa con los bancos? El papel que han tenido los bancos que están con algunas restricciones cuando uno habla de FOGAPE, entre otras cosas. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? Bueno, yo he trabajado 30 años en la banca y mi abuelita me enseñó que no había que morder nunca la mano que te da de comer. Y la tengo muy claro, pero por eso no pierdo la objetividad para decir que los bancos están sujetos a los ahorrantes. Nadie va a poner sus recursos en un banco si sabe que este banco maneja mal los riesgos. Esa es la principal restricción que tienen. Tienen que cumplir restricciones muy fuertes de calce, de medida de seguimiento de su riesgo. Tienen que, en definitiva, superar el escrutinio de las clasificadoras de riesgo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los bancos están en el medio, son intermediarios y tienen que tener mucho cuidado con que sus acreedores, que son sus ahorrantes, ¿Mm? pierdan la confianza y por lo tanto no les pasen más recursos. En el extremo, cuando ocurre eso, se produce una corrida bancaria. Por eso tienen que buscar, antes que nada, aquellas entidades que pueden sostener la tasa de préstamo. Yo creo que los bancos no actúan de mala fe. Los bancos actúan bajo una presión enorme de restricciones y bajo la mirada atenta de sus ahorrantes que quieren antes que nada que su plata se la devuelven algún día. Por eso que la depositan ahí, porque tienen fe en que sus recursos van a ser devueltos. Hay una palabra que me ha tocado escuchar en varias oportunidades en estas últimas semanas y que apunta específicamente al crecimiento. ¿Consideras, Alejandro, que el crecimiento es la clave para salir de esta turbulencia en la que estamos hoy día envueltos, tal como lo dice la invitación de nuestro webinar? Bueno, exactamente. De ahí iban mis palabras iniciales, que a lo mejor debido a la hora del día, cerca del almuerzo, no han podido ser tan claras, pero esa es la clave, el crecimiento es la clave, Gabriela, el crecimiento, y para eso se necesita inversión. Y lo que pasa es que no se puede tener progreso si no hay crecimiento. Y lamentablemente, en la coyuntura, esta tasa que se está proyectando cercana al 6% no es una tasa real de crecimiento. ¿Por qué no es real? Porque la base de comparación es muy baja. Recién estamos empatando Mm. con la caída del año pasado. El año pasado caímos 6% y ahora podríamos crecer 6%. Pero la otra vez lo dije y lo voy a repetir porque me encanta. Esta es la cazuela sin carne de mi abuelita. Mi abuelita hacía unas cazuelas muy ricas, pero tenían que ser con carne. Las cazuelas sin carne no sirven. No, tú no te puedes comer una cazuela si tiene papa y sopa nomás, tiene que tener carne. Y por lo tanto, ese es el crecimiento efectivo. Y yo, en lo último que he escrito, he asimilado ese crecimiento al producto tendencial. El producto tendencial del país es lo que más se asemeja a una cazuela con carne, una cazuela rica. Y aquí es la que va a producir que efectivamente se pueda producir una tasa de contratación, de empleo de calidad, de consumo y ciertamente respaldado por la inversión. Mi cálculo es muy bajo. Yo creo que el producto tendencial del país, aquí el producto tendencial es una medida del PIB de mediano plazo, o sea, 5 o 6 años adelante. Yo he calculado esa tasa en 2%. Y 2% no alcanza para imprimir un vigor en la economía, que mejore las condiciones del mercado laboral, que vea más inversión, que vea a los pymes felices de estar en un escenario donde hay crecimiento, ¿no es cierto? Tenemos que escapar de la trampa del 2%. Estamos en una trampa del mediano plazo del 2% y la única manera es que haya crecimiento de la inversión, que consolide el mercado laboral, que consolide el consumo permanente y ciertamente que consolide las expectativas que tienen las pymes y su familia, que todos tienen familias detrás. Mm. Eso es lo que yo espero para los próximos años. Hemos hablado aquí de lo que está ocurriendo con la pequeña y la mediana empresa, con las pymes, que muchas veces se les han rechazado muchas de sus peticiones, muchas de sus solicitudes, han tenido que despedir a personas. Recordemos que las pymes dan millones de empleos en nuestro país.
En ese sentido, Alejandro, ¿qué otra opción tiene la pyme? ¿Qué otro camino tiene? ¿Dónde puede recibir asesoría o ayuda cuando le cierran algunas puertas? Bueno, las pymes están haciendo como dijo alguien, una travesía por el desierto, y por eso tienen que buscar los oasis que les den el agua para seguir adelante, que puedan descansar, reciban el agua y seguir adelante. Y yo creo que, por ejemplo, nuestra compañía es una oportunidad. No estoy haciendo propaganda. Nuestra compañía es una compañía seria que da algo que dijiste recién, la asesoría necesaria también, les va a dar el mejor camino, le va a dar las mejores posibilidades. Y no va a haber una situación de restricción mayor, que es entregar información, que nosotros aprendamos, que nosotros sepamos. Lo que hemos visto, por ejemplo, en las últimas semanas, que hay Ujú. una serie de compañías que están reiniciando su movimiento en forma muy lenta, están reiniciando, pero provocan una cadena. Y hay un proceso de transformación impresionante. Las compañías de turismo, por ejemplo, del transporte de turismo, se reconvirtió a transporte de gente que se mueve entre las empresas. Y hay otros ejemplos donde vemos el esfuerzo, la reconversión, la adaptación que es lo más importante en los seres humanos, son los únicos capaces de adaptarse y salir adelante. Entonces, estamos en un proceso de adaptación a nuevas situaciones y donde las empresas tienen que buscar y sacar a la luz a aquellos que están disponibles para ayudarles y a aquellos que les van a dar un buen consejo. La asesoría aquí es clave. Nos siguen llegando muchas preguntas, está muy interesante este debate y le damos las gracias a todos quienes están sumando y enviando sus comentarios. Nos pregunta Víctor Guerrero si es posible disminuir transitoriamente los impuestos, el IVA y de renta, dado que se espera aumentar la recaudación para otros tales como gravámenes al patrimonio de los más ricos y eliminación de exenciones, que es un tema que se está hoy día debatiendo fuertemente. Bueno, yo sería muy cuidadoso ahí con el impuesto a los ricos, porque el impuesto a los ricos es muy seductor. Suena como miel, se siente como miel para la gente que está en problemas. ¿Qué cosa más buena que los ricos paguen y nosotros recibamos algo? Les tengo que decir que ese principio de equidad puede ser sobrepasado por el principio de la recaudación. Ha pasado en gobiernos anteriores a Piñera, cuando se buscó recaudar 10.000 millones de dólares y terminaron con menos de 4.000. Esa diferencia para un financiamiento de bienes públicos fue claramente financiada por deuda pública y tiene todos los problemas. La deuda pública tiene problemas que son impuestos futuros para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nosotros mismos, dependiendo del número de periodos. Y también cuando se expande demasiado puede significar que paguemos el impuesto a inflación, que son los dos males de Argentina, la deuda pública y la inflación. Eso grava directamente a los más pobres. Por eso yo me concentraría en ver cuáles son las fuentes de impuestos que son más recaudadoras, más ¿Cuáles son recaudadoras. esas, Alejandro? Aprovechemos de darle una mirada. ¿Cuáles son esas Yo fuentes? creo que la principal fuente de recaudación es el crecimiento, porque el crecimiento provoca que el IVA recaude mucho, que es la principal fuente, ¿no es cierto? Provoca que se paguen más impuestos en la sociedad naturalmente sin subirlo, provoca en general un proceso de recaudación que ayuda a cerrar la diferencia entre lo que necesitamos financiar, ¿no es cierto? Mm. La demanda social, vamos a decir en forma general, y los recursos que vamos a destinar a eso. Yo pienso que ese es el verdadero desafío. Yo creo que poner impuestos sin saber los efectos en la recaudación y en la ineficiencia, colegas ayer reportaron en un periódico, ¿no es cierto?, que podemos volver al esquema de la caída de la inversión. Los impuestos provocan típicamente cambio en las decisiones de inversión, cuando lo que más necesita el país es más inversión, grandes y chicos, todos saben que necesitan inversión. Por lo tanto, yo sería muy cuidadoso con el tema de los impuestos, me concentraría en el crecimiento Mm. y trataría de parar el proceso de sobreendeudamiento que al final termina por eh, hacer colapsar a cualquier unidad económica. Quería saber si compartes una opinión que nos envió una de las personas que está aquí conectadas con nosotros. Dice que en Chile existen dos países,
el de las grandes corporaciones, bancos, minería, donde el gobierno, una cifra que estabas entregando, dice que creceremos al 6% anual, y otro país, el de la clase media, el de las pymes, también de los independientes, que no van a crecer a esa tasa, que con suerte este año va a ser positiva. Luego está la labor del Estado proteger a estas pymes que tal vez no lo han hecho suficientemente bien y que están pidiendo más ayuda, más respaldo. ¿Cómo puede la pyme convivir dentro de estos dos Chiles que estamos Bueno, planteando? tiendo a compartir parte de lo que dijo, pero yo creo que el crecimiento de verdad beneficia a todos. Lo que pasa es que tenemos un crecimiento penca, para usar una expresión muy chilena, porque está incidido por una base de comparación y el crecimiento tendencia es el que indiqué, el 2%, que es muy poco, para que realmente se recupere la estabilidad, se recupere los ingresos de calidad de la familia, se recupere en definitiva la esperanza de poder tener más recursos en el futuro. Y eso mismo le pasa a las pymes, que son pequeñas familias muchas veces, ¿no es cierto?, que buscan apoyo. Ahora, yo creo que necesitan más apoyo. Definitivamente me he convencido que todo el esfuerzo que se haga en subsidios de contratación vaya a las pequeñas y medianas empresas. Todo ese esfuerzo, porque es ahí donde está el empleo. Yo creo que esa es la mejor manera de ayudar, que los recursos del Estado se focalicen hacia aquellos más pequeños, aquellos que necesitan, porque no tienen colateral, no tienen capital suficiente y están tratando de reiniciar sus actividades. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en pensar que este crecimiento le va a ayudar a los grandes. Este crecimiento que está anunciado no le ayuda a nadie, no le ayuda a nadie porque es un crecimiento, es una cazuela sin carne. Necesitamos más inversión para que haya más consumo, para que haya un mejoramiento sustantivo en el mercado laboral con trabajo de calidad. Hablemos de Corfo. ¿Cómo evalúas el papel que ha tenido Corfo? ¿Sientes que ha estado a la altura de las circunstancias? Voy a ser muy sincero, yo creo que Corfo está al debe. Corfo está al debe, ha creado programas que no necesariamente han llegado donde tienen que llegar y ha habido excesiva lentitud en los programas. Yo creo que Corfo tiene que mejorar para efectivamente ayudarle a las empresas pequeñas y medianas. Yo fui parte en un gobierno que no era mío, me invitaron a ser parte de un directorio que era la innovación. Fui como vaca para el matadero. Así iba yo a trabajar a la Corfo porque la presidenta Bachelet le pidió a la CPC que enviara un economista y me enviaron a mí y yo acepté. Y fui como vaca para el matadero porque no quería trabajar en una empresa estatal. Sin embargo, después no me quería ir porque vi el esfuerzo en todo lo que es el capital semilla y vi cómo se prodigó la Corfo y con unos equipos extraordinarios, pura gente joven que quería apoyar. Se perdió. Hemos tenido, hay un fondo Crecer, creo que se llama. No se puede actuar. Yo creo que la Corfo está al debe y debe mejorar sus procedimientos. Cuando le damos esta mirada a lo que estamos viviendo hoy día, la Corfo está al debe, las pymes necesitan más ayuda. ¿Podemos aterrizar específicamente cuáles deben ser esas ayudas que hoy día necesita la pequeña y la mediana empresa? A tu juicio, las más importantes, las que serían clave en medio de este escenario. Yo creo que la más importante es dotar a los pequeños, tal vez medianos también, con capital de trabajo. Eso es lo que produce. Y hay instrumentos, están los leasing que han ido creciendo en el país. Y también la Corfo tiene que trabajar apalancada con entidades intermediadoras de plata, que ayudan a apoyar. ¿Por qué? Porque están más cerca. Las pymes están más cerca de unidades intermediadoras de plata, como los factoring, por ejemplo, ¿no es cierto? Como nuestro factoring, del cual soy miembro del directorio, y que ayudan a encontrar soluciones de verdad, con montos muchas veces acotados, con examen de los riesgos mucho más cercanos y con solicitudes concretas de cuál debería ser el camino para poder salir adelante. Si está claro el camino, Alejandro, si sabemos cuáles deberían ser los instrumentos que deben aplicarse, utilizarse, ¿por qué no se hace? ¿Falta voluntad política o no hay una política clara a la hora de entregar estas ayudas? Lamentablemente acá no nos acompaña la política, no nos acompaña el Parlamento. ¿Ah? Por eso que el Parlamento tiene 3% de apoyo a las encuestas y por eso que nos llenamos de populismo.
Por ejemplo, en este tema de los retiros, es absolutamente poco claro, una política populista de mala calidad, que es pan para hoy día, hambre para mañana. Pero O sea, tenemos, Alejandra, parlamentarios de todos los sectores respaldando la eso, iniciativa. es que todos los parlamentarios van a la reelección. Yo creo que para hacerse simpático con los votantes, acá se están cometiendo excesos que nos van a pasar la cuenta 5 años adelante, 10 años adelante, 20 años adelante y van a hundir al país. Yo creo que la clase política no está a la altura de los problemas y aunque me cuelguen, no lo voy a dejar de decir. Ya basta de una clase política que no hace nada, ya basta de utilizar a la gente con el populismo y engañar a la gente con que esas son soluciones de políticas públicas de calidad. Hay otra palabra que nos ha tocado profundizar en distintas entrevistas, que es la productividad. Hablamos del crecimiento, hablemos, Alejandro, de la productividad, que también es clave en esta discusión. La productividad es muy importante, Gabriela. La productividad es el segundo factor de crecimiento sostenible en el tiempo. Es el famoso steady state que se dice en teoría, ¿no es cierto? Que el equilibrio que se alcanza cuando un país puede crecer en forma sostenida en el tiempo estable es fruto de dos fuentes. La inversión, que es ahorro, pues si no hay ahorro no hay capacidad de invertir, pero también la productividad, que viene con la innovación y el progreso tecnológico. Ese es un déficit que tiene el país. Desde que el presidente Lago invitó a un grupo de economistas a calcular el producto tendencial hace 21 años, yo fui convocado y feliz he trabajado ahí, nos dimos cuenta que la productividad durante 21 años no ha crecido, incluso ha sido negativa en algunos periodos. Y eso es porque no hay esfuerzos como en otros países de la OCDE, de la tan cacareada OCDE, ahí casi nos caemos de la tabla de posiciones. La inversión en tecnología y en innovación es muy baja, es 0,043. Países similares al tamaño nuestro invierten 10 veces, 20 veces eso. Esa es una de las claves para que haya más productividad. Tiene que haber más inversión en tecnología y en innovación. Esa es la clave y de esa manera vamos a poder tener un apoyo al crecimiento del producto tendencial, que no solo sean sus factores básicos que son el capital y el trabajo, sino que sea también la productividad total de factores, o sea, la calidad de los factores. Estábamos hablando del Estado. Hablemos, se ha pedido muchísimo, mucho la eficiencia, la modernización del Estado, de esta gran máquina que avanza tan lento y que podría dar o entregar una labor mucho más importante y cuesta mucho hacerlo. Bueno, ese es otro tema que está al debe y del que no se habla. No se habla nada. La calidad de los servicios del Estado es muy baja. Si tú le preguntas a la gente cómo la atendieron, voy a tener que nombrar cómo la atienden en el registro civil, cómo la atienden en impuestos internos y en otras partes del aparato estatal, la gente no está conforme. En este país, así como hay un CERNAC para los consumidores, debería haber también una especie de CERNAC para escrutar los servicios del Estado y sancionar en los casos que sea necesario. Necesitamos modernizar al Estado, necesitamos apoyo de más calidad. La gente se desespera, va a conseguir un carnet de identidad, una clave y puede estar horas y no hay respuesta, no hay respuesta. Y no le echen la culpa a la pandemia, porque esto se podría hacer perfectamente a través de un computador. Yo creo que necesitamos que el Estado se modernice porque los recursos que se gastan en el Estado son cuantiosos. Ya dijimos, tenemos que pagar y que al final va a terminar pagando el Estado en el futuro unos 80.000 millones y el presupuesto de la nación son 70.000 millones. Entonces, eso refleja que el Estado tiene que ser modernizado porque es mucha la plata que se destina al Estado y los chilenos no la ven, no ven la calidad de esos servicios porque perdón, nadie se preocupa de modernizar al Estado. Se nos viene un año lleno de elecciones y te quería aprovechar de preguntar respecto a la nueva constitución. Tenemos en mayo la elección de los convencionales que van a tratar de escribir esta nueva Carta Magna. ¿Qué expectativas tienes? Bueno, primero que nada, yo espero que sea un proceso con estabilidad, que no exista esas amenazas, vamos a rodear el lugar y otra. Y ahora salieron otros, vamos a desconocer los 2/3. Por favor, si el 15 de noviembre del año 19 el país estuvo a punto de entrar en una mayor crisis, y no voy a calificar nada más porque ya sería especular, pero yo les digo a la gente,
Lo que esperamos que esto se haga con altura de mira, con soluciones de los grandes problemas y no nos estemos mirando el ombligo. Chile hace muchos años que se está mirando el ombligo y no hay alguien que se pare y diga, para allá, necesitamos ir para allá. Y ese para allá son los problemas de la grandes mayoría y precisamente de las pymes que les falta financiamiento, que no tienen apoyo del Estado efectivo y sobre todo que necesitamos que de una vez por todas este país se ponga en movimiento nuevo con tasas de crecimiento importantes. Hemos hablado bastante de las turbulencias económicas de las pymes en medio de este escenario de incertidumbre, con pandemia, con el tema político que lo hemos abordado también y con lo que pueda pasar con esta nueva constitución. Miremos el futuro más inmediato para la pequeña y la mediana empresa. ¿Qué nos depara? Bueno, lo primero que tienen que hacer las pequeñas y medianas empresas es solucionar sus problemas de caja, porque las crisis que ha vivido el país, empezando en el último trimestre del año 19 y siguiendo con la pandemia, ha dejado seca la caja. Por lo tanto, lo que necesitan las empresas es apoyar su caja. La caja, como dije en la otra sesión de webinar, es la clave. La caja es la que va a permitir a la gente poder invertir, poder pagar sueldos, poder en movimiento nueva la economía. Por lo tanto, eso es lo que hay que mirar en primer lugar y para eso necesitan opiniones de expertos que los ayuden, que se asesoren y que no tienen que ser expertos tan profundos, tienen que ser gente que tenga experiencia con empresas y que los ayude a salir de este atolladero. ¿Qué otras medidas podrían aplicarse cuando tú hablas de la caja en la práctica, aterrizando con peras y manzanas? ¿Qué podría hacerse? Bueno, buscar que los costos del exceso de gasto público que tenemos no lo paguen los más pobres. Esa es otra medida bien clara, porque yo estoy seguro que si no se toman medidas que ayuden a estabilizar el derroche de gasto, el derroche, porque es derroche de gasto público, no aquel que apoya. No, no se confundan conmigo. Yo estoy por apoyar, pero en Chile, en el sector público, tenemos derroche de gasto y no voy a entrar en ninguno para que después no me digan que estoy pelando a un sector de la política. ¿Ah? Pero sabemos, son millones de dólares los que se pueden conquistar de nuevo para gastarlo efectivamente en lo que necesitamos y por lo tanto, yo haría un programa de estabilidad fiscal asignando los recursos a aquellos que lo necesitan. Y ya sabemos que lo necesitan los trabajadores, ¿no es cierto?, que han perdido su pega, porque como dije, los trabajadores tienen su trabajo. Los trabajadores no son dueños de propiedades. Los trabajadores no tienen cuantiosos ahorros que le permitan vivir del mercado de capitales. Los trabajadores solo tienen su trabajo y por lo tanto requieren trabajo de calidad para sacar adelante su emprendimiento y para sacar adelante su familia. Alejandro, este es otro tema que hemos comentado en distintas oportunidades y es una consulta que nos hace uno de quienes están conectados en este webinar. ¿Qué se espera de la evolución de la tasa de interés a mediano plazo? Bueno, ese es un tema muy interesante porque en el mundo tenemos las tasas de interés más bajas. Como me decía un alumno hace pocos días, ¿cuál es la conexión de la tasa de interés con el impacto monetario? Es muy fuerte. Mientras más baja la tasa de interés, significa que hay más liquidez en la economía y hay más apoyo monetario en general. Todos los intermediarios tienen más recursos para poder prestar. Entonces la tasa de interés es muy importante. Y yo creo que los anuncios que han hecho los bancos centrales en el mundo, en Chile se han hecho, en la Reserva Federal, de que se van a mantener bajas por mucho tiempo, tienen un solo problema, que no va a haber fuerza que pueda detener. El problema es que aparezca la inflación, que aparezcan expectativas de inflación como hay en Argentina y en otros países, que es un impuesto atroz para los más pobres. El impuesto de inflación es el impuesto más regresivo y por lo tanto van a tener que hacer su pega. En Estados Unidos, por ejemplo, el bono del Tesoro a 10 años, que es un gran financiador de corporaciones, ¿no es cierto? Está subiendo porque hay expectativas de inflación muy alta en estos momentos en Estados Unidos porque tienen una política monetaria muy expansiva que la requieren, que es la baja tasa de interés, ¿no es cierto? Y tienen también un paquete fiscal elefantiásico que también me dicen que va a surtir buen efecto. Es un programa de 2 trillones de 2 trillones de dólares en dólares para los norteamericanos. Y eso está llevando una recuperación importantísima a Estados Unidos. Por lo tanto, yo sería cuidadoso
Y ahí recalco la importancia del Banco Central independiente, que no sea un Banco Central cooptado por los políticos y que realmente haga la pega para rescatar a la gente de la inflación. Nos comentan aquí, Alejandro, una idea que nos gustaría que tú profundizaras. Los precios de los servicios tecnológicos, Internet, telefonía, aquí en Chile son altos respecto a los países desarrollados o inclusive de algunos países de Latinoamérica. Para mejorar la productividad, ¿crees que se puedan disminuir? ¿Cómo podría hacerse? Bueno, yo la única manera que veo de bajar los precios es como se hace en todos los sectores. Apertura, abrir, abrir los servicios tecnológicos a compañías que estén operando en Chile, pero tener la posibilidad de abrirla a compañías en el extranjero también, que haya verdaderamente una competencia global, porque de esa manera tienden a igualarse los precios en distintas latitudes. No podemos tener la economía cerrada a la competencia de las compañías que dan servicio de plataformas tecnológicas. Abrir, abrir y abrir. Hablemos un poco de COVID, pero específicamente de los créditos COVID. ¿Se sabe si hay algún proyecto para suspender o postergar estos créditos COVID? Yo no conozco. Yo por lo menos no conozco. Yo por lo menos no conozco y ha sido una manera de ayudar. No ha tenido el éxito que podría haber tenido si se ayudara con garantías más explícitas. Yo creo que estos son remedios de programas que han funcionado en el pasado, el FOGAPE, ¿no es cierto?, por ejemplo, y otros que creó la Corfo y no sé por qué no están en funcionamiento. Otros créditos, ya se me olvidó hasta el nombre, ¿no es cierto? Eh, pero esos créditos han sido exitosos, porque al final lo que más miran los acreedores son las garantías, y las garantías de esos créditos eran buenas. Otro de los temas que ha sido motivo de análisis en las últimas semanas son las ayudas que ha entregado el Estado a través de distintos mecanismos. El bono clase media fue el último de ellos y vino la crítica porque no todos podían acceder, porque había problemas, porque no era suficiente. ¿Cuándo una ayuda puede ser suficiente? Que ha sido una de las grandes críticas y cuestionamientos a lo que ha tratado de hacer el Ejecutivo en medio de esta crisis. Mira, Gabriela, dar bono al voleo no es buena idea. Yo creo que ese es un gran esfuerzo de información que hay que mejorar, que ha sido una de las críticas que ha tenido la autoridad al alocar estos subsidios, ¿no es cierto? Pero al voleo tampoco es bueno, porque hemos visto situaciones que son increíbles. Se trató de utilizar un bono de clase media y hubo casi 400.000 empleados públicos que lo usaron, siendo que nadie había perdido el empleo. Ese es un ejemplo que creo que es atroz, es un ejemplo atroz de abuso con los recursos públicos. Pues si te van a dar un regalo y tú no estás calificado, un subsidio, tú no estás calificado, tú no puedes postular esa ayuda, porque cuando postulas esa ayuda dejas a otros sin ayuda. Esa es una cuestión que tiene que mejorar Chile, la ética del funcionamiento de las ayudas. Aprovecharse por aprovecharse yo creo que es muy malo. Y tampoco yo creo que es bueno ser demasiado estricto. Cuando hay necesidades hay que tratar de enfrentarlas, ayudar, pero también la gente tiene que poner su parte. Es como esto de la enfermedad. Todos le echan la culpa a las autoridades, pero tenemos que partir por la individualidad del país. Tenemos que partir por nosotros mismos, de tener precaución, de cuidarnos. Me han dicho que en las calles anda la gente sin máscara. No, yo no puedo creer esto. Aprovecho, nos quedan poquititos minutos, así es que los que tengan preguntas y comentarios, que aprovechen la oportunidad ahora. Alejandro, demos algunas claves. Yo sé que muchas veces la conversación puede ser un poco negativa, estamos pasando por un momento súper, súper complejo, pero no cerremos con todo lo negativo, también miremos el lado positivo. El lado positivo es que yo conozco mucha gente en este país que está dispuesta a ayudar profesionalmente, a ayudar con sus empresas, a ayudar con apoyo de asesoría, ayudar en definitiva a tratar de empujar a las pequeñas empresas a encontrar soluciones. Yo creo que eso es lo positivo. Yo creo que ahí está la clave de las pymes, de buscar a aquellos que efectivamente representan a esos sectores, que sean muy cuidadosos. Hay empresas que no solo están por los negocios, están también por echar a andar el motor fundamental del empleo en Chile, que es la pequeña y mediana empresa. Ese para mí es el mensaje más optimista que podemos dar en este momento.
Y aparte de los bancos, Alejandro, ¿dónde se pueden gestionar créditos sin que estos pongan tantas trabas? Que es una de las consultas que nos enviaban nuestros auditores aquí del webinar. Sí, pero yo diría que si tú llevas un examen, puedes conseguir ayuda a los bancos también, un examen de tu estado, y para eso necesitas apoyo, porque muchas veces no es tan fácil transparentar tu fortaleza. Pero están los factoring. Los factoring se han constituido en una industria muy importante. Son intermediarios, ¿no es cierto?, que van a estar en contacto más directo contigo porque son más pequeños y van a poder darte los recursos que necesitas para necesidades específicas de la empresa. Mm. Bueno, ya son las 13 horas con 46 minutos. Yo quiero saber si queda alguna otra consulta de quienes están sumados aquí a nuestro webinar. Nos preguntan aquí si en CFC dan también apoyo con créditos. Por supuesto, capital de trabajo, pero además está la posibilidad de descontar la factura, de recurrir al leasing y de recurrir sobre todo a la asesoría financiera que da la compañía que tiene ejecutivos de primera calidad. Les digo a todos también que esta charla va a quedar guardada para quienes quieran recuperarla y escucharla tal vez en otra oportunidad con más tiempo en el sitio web de CFC Capital. Alejandro, como siempre, un agrado haber podido conversar contigo. Muchísimas gracias por haber estado participando en nuestro webinar y estaremos nuevamente conectados muy pronto. Gracias, Gabriela. Excelente entrevista. Muchas gracias. Gracias a todos los que se han sumado aquí a CFC Capital, en nuestro seminario El escenario económico de las pymes en medio de las nuevas turbulencias y qué nos depara el futuro más inmediato. Buenas tardes a todos y que estén muy, muy bien.